Hoy presentamos Mishkan, capítulo 13. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. Y Salomón hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él le había edificado, pues dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados. Diga conmigo, sagrados. Porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. Puede usted tomar su lugar. Muchas gracias. Quiero cerrar esta serie. Ya es la 13ª entrega de esta serie. Ha sido una de las series más largas que hemos tenido aquí en Colectivo, pero la verdad es que me estoy viendo un poquito corto, porque en realidad hay mucho que seguir hablando sobre estos preciosos elementos, sobre este precioso tabernáculo Mishkan, cómo lo podemos aplicar a mi vida diaria, a mi vida cotidiana. Y hoy quiero hablarles sobre el elemento o el mueble más sagrado dentro del tabernáculo, el arca del pacto. Quiero cerrar esta serie hablando sobre el caminar del arca del pacto, los lugares donde transitó el arca del pacto. ¿Por qué nos vamos a abocar a aprender esta tarde acerca de los lugares donde estuvo el arca del pacto? Bueno, usted lo acaba de leer. Salomón dice, fíjese que Salomón, a pesar de que empezó bien, se desvió su corazón. Él tenía tanta riqueza, y los que están estudiando Eclesiastés conmigo en el nivel 3, hemos hablado respecto a la riqueza de Salomón, del rey Salomón. Dice que era tanta la riqueza que igual podías encontrarte una piedra, igual te podías encontrar pedazos de oro, pedazos de plata. Imagínense la abundancia, la riqueza de este hombre, su sabiduría, su influencia en las naciones. Naciones de otra tierra venían a ver el reino de Salomón porque decían: ¿qué tiene este hombre que lo hace ser tan excelente, tan sabio? Y venían a ver cómo estaba organizado su reino, la hermosura de su reino. Y bueno, Salomón llegó a perder el piso, por supuesto, se desvió su corazón. Pero a pesar de que estaba confundido y que estaba desviado su corazón, él pudo reconocer y decir: bueno, él tenía como esposa a la hija de Faraón. Ya para empezar, eso ya estaba mal, porque estaba en yugo desigual. Estaba con la hija de Faraón y era su esposa. Pero dice: no voy a permitir que mi esposa entre a la casa de David mi padre. ¿Por qué? La razón que él dice es que en la casa de David mi padre estuvo el arca del pacto, y todos los lugares donde estuvo el arca del pacto son lugares sagrados. Y dice: yo no voy a meter ahí a mi esposa, porque para empezar, mi esposa es una gentil pagana. No voy a meterla. O sea, a pesar de que estaba medio perdido Salomón, todavía le quedaba un poquito de temor de Dios al decir: no voy a subir a mi esposa a la casa de David, porque él podía reconocer, pese a que estaba desviado, él pudo reconocer y decir: no voy a permitir que mi esposa suba a los lugares donde el arca del pacto estuvo. Entonces, imagínense qué importante es el arca del pacto. No podríamos haber estado hablando del Mishkan, del tabernáculo, sin tocar acerca del arca del pacto, porque es muy, muy importante. Es realmente el mueble más sagrado y el mueble más importante, el arca del pacto. ¿Sabe qué representa? La presencia de Dios. Diga conmigo: la presencia de Dios. ¿Sabe? Lo más importante que usted debe de buscar todos los días no es echarle ganas, no es perseguir la chuleta o corretear la chuleta, como decimos, buscar que me vaya bien, escuchar los horóscopos en la mañana. Eso no es lo que usted tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer cada día es buscar que la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en usted, eso hará toda, escúcheme, hará toda la diferencia. Sí, en su trabajo, sí, en su casa, en donde usted esté, la presencia de Dios siempre hará la diferencia. Déjeme decirles que Salomón tardó alrededor de 7 años en construir el templo.
Usted sabe que Israel por más de 40 años estuvo en el desierto, anduvo llevando el tabernáculo para arriba, para abajo, y llegaban y montaban el tabernáculo, lo desmontaban, cargaban los muebles, hacían todo este movimiento durante 40 años en el desierto. Pero una vez que llegan a la tierra prometida y que son introducidos a la tierra prometida, ellos en algún momento dejan el tabernáculo establecido en Silo. Y a partir de ahí David tiene un deseo en su corazón de decir: no es posible que Dios esté entre cortinas, que esté entre telas, no es posible. Yo vivo en un palacio que está increíble, yo quiero construirle a Dios algo digno de Él. Y ustedes saben la historia, Dios no le permite a David construir ese templo, se lo concede a su hijo Salomón. Y Salomón tarda alrededor de 7 años en construir el templo. Una vez que está terminado el templo, meten el arca del pacto dentro del templo y se instaura nuevamente la adoración a Dios. Así que yo quiero que veamos algunos de los lugares donde el arca, posterior a que llegara al templo de Salomón, antes de esta etapa, yo quiero que veamos algunos lugares donde estuvo el arca del pacto. La primera es en Silo. En primera de Samuel capítulo 4 versículo 3 dice lo siguiente. Usted lo puede leer en su pantalla, o de preferencia anótelo ahí en su cuaderno, para que usted pueda verificar en casa si lo que yo le estoy diciendo es real o no. Dice aquí: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Como se lo estaba comentando hace un momentito, una de las últimas estaciones o de los últimos lugares donde estuvo el arca del pacto antes de entrar al templo de Salomón, uno de los últimos lugares o estaciones es el lugar de Silo. Ahí tenían el tabernáculo, ahí tenían el arca del pacto. Pero entonces Israel está en guerra, por supuesto, con sus acérrimos rivales. Los filisteos siempre estuvieron en guerra, siempre salen a relucir esos enemigos de Israel, los filisteos, y salen a la guerra y pierden de una manera terrible, que todos se preguntan: ¿y por qué Dios no nos ayudó en esta ocasión? ¿Que no somos su pueblo? Y entonces empiezan a cuestionar y a preguntar, y alguien por ahí dice: ya sé que fue la razón por la que perdimos. Yo sé que usted ha hecho alguna vez eso, cuando las cosas no le han salido bien, o cuando ha batallado en alguna área, o las cosas no tienen el resultado que usted espera. Yo sé que usted se ha sentado y ha preguntado: ¿y ahora qué hice mal? ¿Por qué las cosas no están saliendo correctamente? Bueno, eso fue lo mismo que hizo Israel. ¿Y saben qué dijeron por ahí? Es el arca. No llevamos el arca. Esa es la razón por la que esta vez fracasamos y el Señor permitió que fuéramos derrotados. El arca. Esa es la respuesta. Así que vamos a traer el arca. ¿El arca? ¿Dónde está el arca? El arca está en Silo. Vamos a traerla. Y entonces mandan a traer el arca desde Silo. Y usted escuchó qué personajes trajeron el arca. Los que leyeron con atención, ¿recuerdan qué personajes trajeron el arca? Elí y sus 2 flamantes hijos, Ofni y Fines. ¿Los recuerda? La semana pasada estuve hablando de Elí y de lo terribles que eran sus hijos. Unos sinvergüenzas, dice esa versión muy decente. Eran unos sinvergüenzas. Usted sabe lo que hacían. Usted estuvo la semana pasada. Usted sabe que eran unos sinvergüenzas. Y su padre era un pasguato, alcahuete, que les permitía todo. Y entonces dice el pueblo de Israel: tráiganse el arca, porque con el arca vamos a tener victoria. Así que mandan a traerla. Y ahí viene Elí, todo gordo, casi ciego. Es un hombre que perdió su objetivo,
y que por consecuencia sus hijos también estaban más torcidos que nada. Y entonces ahí vienen con el arca, ahí viene Elí, el sumo sacerdote, viene con sus dos hijos, Ofni y Fines, y dicen: ahora sí, llévense el arca. La traen delante del pueblo, la traen delante del ejército, y el ejército toma el arca y se van a la batalla. Y Elí dice: pues no vayan solos, llévense a mis hijos, a Ofni y Fines, que ellos sean los que transporten el arca, y seguramente con eso, estoy parafraseando, con eso van a tener la victoria. Y entonces entran a la batalla, y usted sabe el resultado. El resultado, la semana pasada yo les dije, fue desastroso. Habían perdido como 4,000 hombres en la primera batalla. En esta ocasión pierden 32,000 hombres. Y es una tragedia. Es una tragedia. Y entonces viene un criado a decirle a Elí: Elí, tengo una terrible noticia. No solo acaban de morir tus dos hijos en la batalla, sino que además nos acaban de robar el arca del pacto. Y usted sabe lo que pasó. Se cae hacia atrás Elí, se desnuca, y ahí acaba la historia de un hombre como Elí. ¿Saben por qué esta noticia fue tan terrible? No una noticia de perder a sus hijos. La noticia de que les robaran el arca para ellos representaba perder la presencia de Dios en su vida. Y yo le digo una cosa: sin la presencia de Dios, mis amigos, usted y yo no podemos hacer nada. Yeshua lo dice de esta manera: separado de mí, nada puedes hacer. Así que dile al que tienes ahí cerca: nada puedes hacer. Pero nos gusta buscar formas para tratar de hacer las cosas, pero yo le tengo que decir que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. ¿Saben qué terrible fue que vieron el arca del pacto, lo vieron como un objeto, diciendo: no, pues este es un amuleto? Dicho sea de paso, usted no tenga amuletos, no tenga fetiches, no tenga nada. Eso es diabólico, eso no es de Dios. Eso le abre puertas al enemigo. Muchas veces pensamos que el tener aquí en su cartera $1 es que es el dólar de la suerte, o tener aquí la patita de conejo ahí en tu parabrisas, dices: no, con esto, ¿no? Entonces piensas que, o trayendo una estampita de no sé qué o no sé cuándo, esos son puros amuletos. Y eso es lo que al hombre le gusta. Entonces el pueblo de Israel ve el arca del pacto diciendo: este es un objeto, esto es algo que nos va a dar suerte, nos va a dar la victoria. Pero se les olvidó que eso no es un simple objeto. Esto representaba la presencia de Dios. Y Dios no es que nos vaya a dar suerte. Dios no es ningún amuleto, no es ninguna fetiche para que le vaya bien. Dios es lo más importante que tenemos. Es lo más grande a lo que podemos aspirar. Entonces el pueblo de Israel pierde de vista este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Saben, Dios ya no quería estar con el pueblo de Israel porque, para empezar, había una generación sacerdotal llena de impureza, llena de inmoralidad. Y en segundo, había un pueblo que no veía la presencia de Dios como algo preciado, como algo muy, muy importante. Escucha lo que dice Salmo 78:60. Salmo 78:60 dice así: abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. ¿Escuchó esa frase? Abandonó. Dios dice: yo ya no voy a estar más ahí. Yo ya no tolero más esto. Porque Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la inmundicia que había en Elí, la inmundicia que había en sus hijos, en este liderazgo. No lo toleraba más, y Dios dice: voy a abandonar este lugar porque yo no quiero estar entre este pueblo. Una de las razones por la que la presencia de Dios no pueda estar en nuestra vida definitivamente es el pecado. Sé que a veces es un tema incómodo y que no es tan popular muchas veces en las iglesias, pero es algo que yo tengo que decir. El pecado no es algo que podemos tolerar en nuestra vida. Y yo no estoy hablando de que tú seas perfecto o yo sea perfecto. Estoy hablando de que tú y yo tenemos que buscar constantemente estarnos limpiando, porque también constantemente nos podemos estar ensuciando con lo que decimos, con lo que pensamos, con actitudes.
Esto puede ser en un día nada más. Imagínate en una semana, imagínate en un mes, imagínate en un año. Dios no tolera eso. Entonces necesitamos estarnos limpiando para que su presencia pueda estar entre nosotros. ¿Sabe lo que dice Proverbios 29:1? Que fue algo que le pasó a Elí. Dice aquí 29:1 de Proverbios: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él, ¿qué? Medicina. ¿Sabía usted que Dios ya había advertido a Elí? Dios ya lo había reprendido. Dios ya había mandado al profeta a advertirle a Elí que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero dice la Biblia, dice el sabio Salomón: el hombre que reprendido, en lugar de que se muestre como que va a tomar una resolución, en lugar de eso se pone más duro, se pone más terco. Dice esta versión: endurece la cerviz, cabeza dura. Dice: de repente será quebrantado. Y esto es una advertencia para nosotros. Muchas veces Dios puede llamarnos la atención con situaciones en nuestra vida. Dios quiere llamar tu atención y decirte: arregla tu situación, arregla esto en tu vida. No está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás tolerando. Pero si en lugar de atender a esa advertencia te pones más duro, te haces más orgulloso, más cabeza dura, dice la Biblia: de repente vendrá tu quebrantamiento y no habrá medicina para ti. No estamos esperando que pase eso. En realidad lo que tenemos que hacer es atender lo que Dios quiere decirnos. ¿Sabe que cuando les roban el arca al pueblo de Israel, saben que si el arca no estaba en el tabernáculo simplemente no funcionaba? Entonces, el tiempo que el arca estuvo con los filisteos, todo ese tiempo no hubo arca en el tabernáculo, es decir, el tabernáculo estuvo olvidado. Y no hubo alguien por ahí que dijera: vamos a recuperar el arca, vamos a recuperar la presencia de Dios. A nadie le importaba, a nadie le interesaba. No valoraban la presencia de Dios. Vamos a la segunda estación, el segundo lugar donde estuvo el arca. De Silo pasa a Ebenezer. Traen el arca desde Silo y la traen a Ebenezer, que es donde se encontraba acampando el pueblo de Israel. En 1 Samuel 4:1 dice: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Versículo 3: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. ¿Qué fue lo que pasó? Ya les mencioné, trajeron el arca desde Silo y la traen a Ebenezer. El pueblo de Israel está acampando en Ebenezer. Y están ahí en Ebenezer, y los de Ebenezer les dan la idea a todo el pueblo: oigan, ¿por qué no traemos el arca? Y con el arca eso vamos a tener la victoria de Dios en nuestra vida. ¿Sabe de qué me habla esta estación? Esta estación es muchas veces cuando hacemos malas alianzas. Tú tomas un mal consejo, tienes una mala alianza con alguien, y eso te lleva a tomar una mala decisión. No hubo alguien por ahí que dijera: no es lo correcto, no es lo que tenemos que hacer, mejor vamos a buscar a Dios en lugar de nada más mandar a traer el arca. Mejor vamos a examinarnos. Nadie se le ocurrió nada de eso. Al contrario, todos aceptaron lo que los de Ebenezer estaban diciendo: pues traigamos el arca. Ten mucho cuidado, porque las malas alianzas terminan con malos consejos, con malas influencias, y eso termina que nos terminemos alejando. ¿Sabe? Yo muchas veces alguien me ha preguntado acerca de quién es mi ayudador, o quién es mi consejero, o quién es quien está detrás de mí o arriba de mí. Yo les he hablado acerca de
Tenemos una cobertura de parte de mi padre. Él es pastor en la Ciudad de México, muchos de ustedes lo conocen. Pero más allá de eso, yo quiero decirle que yo tengo dos grandes psicólogos que yo quiero recomendárselos a usted. Así que si usted tiene ahí su pluma, anótele ahí, le van ahí los números. Uno, dos. Son mis grandes psicólogos. Usted y yo hemos enfrentado batallas, grandes batallas. Incluso usted puede estar ahorita en medio de una gran batalla. Y yo he estado en medio de esas batallas. Y en algunas ocasiones he recibido consejo de otras personas, he tenido alianza con otras personas. Y ¿sabe qué? Me he equivocado por seguir el consejo y seguir la alianza de otras personas, cuando lo que Dios quiere es que yo doble mi rodilla y le pregunte. Entonces muchas veces eso es lo que yo he estado haciendo. En medio de mis batallas, en medio de mis luchas, yo tengo que ir con mis mejores psicólogos y platicarles lo que yo estoy luchando, lo que yo estoy teniendo, lo que yo estoy cargando. Yo sé que no soy el único. Yo sé que usted también se ha sentido así, como que está cargando el mundo entero. Son muchas situaciones. A veces son muchas necesidades. A veces son muchas las situaciones. No solo el trabajo, no solo la familia, incluso las cuestiones personales. Porque solamente tú sabes qué joyita eres. Y sabes que necesitas a Dios. Que más que ir con un psicólogo, más que ir con una alianza con otra persona, el consejo de alguien más, lo que necesitas es doblar tus rodillas y abrirle tu corazón a Dios. Si eso hubiera hecho el pueblo de Israel, hubiéramos tenido otro resultado. Vayamos a la estación número 3, Asdod. Primera de Samuel 5:2. Avanzamos al capítulo 5 de Primera de Samuel. Dice: entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces yo quiero que usted imagine este episodio. Israel le roban el arca en la plena batalla, y vienen los filisteos bien contentos con el arca. Ellos no saben del arca. Ellos solamente lo ven como un mueble. Dicen: ha de ser muy importante, ha de ser muy sagrado. Vamos a meterlo como un trofeo delante de nuestro Dios. Entonces lo meten en el templo de Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón es una especie como de Aquaman de esos tiempos, porque era mitad pescado, pez, mitad hombre. La mitad de su cuerpo, la parte superior era un pez y la parte inferior era humano, supuestamente este dios Dagón. Entonces, como el diablo es un copión, si el pueblo de Israel tiene un tabernáculo y tiene su Dios, ellos también tenían su propio tabernáculo y tenían su propio Dios. Entonces dicen: vamos a llevar este trofeo que tuvimos en nuestra batalla, y van y lo ponen delante de Dagón, y ahí está Dagón. Y delante de él el arca, y todos contentos, todos felices, porque tuvimos una gran victoria, y todos se van a dormir. Y cuando regresan a la mañana siguiente, Dagón está tirado de panza, postrado delante del arca. Y llegan los sacerdotes de Dagón y dicen: esto no está raro, ¿no? Entonces le sacuden ahí el polvito a Dagón, lo vuelven a parar, lo vuelven a decir: no pasó nada, aquí todo está bien. Y lo vuelven a poner: ahí está Dagón. Se van a dormir y regresan a la mañana siguiente. Un pequeño problema: a Dagón le falta la cabeza y le faltan sus bracitos. Nada más quedó el puro tronquito del Dagón, y encima de eso está postrado delante del arca. Y entonces donde los filisteos dicen: algo está pasando aquí, algo está mal. Y sabe, ellos empiezan a dar cuenta que el tener el arca ahí empieza a traer más problemas, empieza a generar más conflictos. Y dicen: no, ¿saben qué? Háblenles a los de Ecrón, que eran la ciudad que estaba cerca de ellos, de los de Asdod.
y que se lleven el arca. Y entonces se llevan el arca a Ecrón y empieza la gente a tener tumores, empieza a tener enfermedades, no se explican qué está pasando y dicen los de Ecrón, no, llévenselo a los de Gad. Entonces los de Ecrón los llevan a los de Gad y el arca anda en medio de los filisteos y lo único que está provocando es enfermedades, males, desastres, y todos dicen, ¿saben qué? Esto está muy mal. Yo creo que el Dios de Israel sí existe. Yo creo que después de todo sí es un Dios fuerte. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a regresarles el arca a los del pueblo de Israel y vamos a hacer esto. Traigan 2 vaquitas que estén criando y vamos a poner sus crías por allá y vamos a que las vacas se lleven el arca. Vamos a subirle en una carreta y que se lleven el arca. Y si las vacas se regresan con sus crías, entonces pues es un cuento eso del Dios de Israel. Pero si vemos que las vacas toman camino hacia el pueblo de Israel, entonces quiere decir que Dios tiene algo en contra de nosotros. Dicho y hecho. Las vacas iban bramando porque se querían regresar, pero algo más fuerte las estaba llevando hacia el camino, hacia el pueblo de Israel. Entonces los filisteos llegan a la gran conclusión que no se necesita mucha sabiduría para comprender esto, que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios entre todos los dioses, es nuestro Dios, el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué necesidad que el arca hubiese andado en este tipo de lugares? Bueno, hay una lección aquí que enseñar. Y yo quiero que usted lo vea de esta manera. ¿Sabe? Usted y yo éramos un templo que estuvo dedicado a otros dioses. Llámele como quiera, a otros dioses. Pudo haber sido lo que sea, la ambición, la avaricia, la codicia, la inmoralidad, la borrachera, lo que usted guste y mande. Nuestro templo estuvo dedicado de esa manera. Pero una vez que dejamos que la presencia de Dios entrara en nosotros, Dios es más grande, Dios es más fuerte para derrotar todo ídolo, todo mal, toda mala influencia de pecado en nuestra vida. Yo quiero que usted entienda eso. La presencia de Dios siempre saldrá vencedora en medio de lo que usted esté conflictuando, con lo que usted esté luchando, con lo que usted se esté enfrentando. Ya sé que hay mucha gente que dice, yo puedo cambiar cuando yo quiera, solo es cuestión de que yo me lo proponga y voy a cambiar. Y saben, solo se queda en un deseo. En realidad no pueden, porque un hombre no puede cambiar solo, necesita, ¿sabe qué? Necesita la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante, es lo que necesitamos en nuestra vida. Escuche lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted dedica su templo al Señor, usted está en Cristo y dice que las cosas viejas pasaron y Él hace que todas las cosas sean nuevas. Dediquemos nuestra vida al Señor. Vayamos a la estación número 4, Bet-Semes. Después de que el arca sale de los filisteos, llega a un lugar a través de esas vaquitas y de esa carreta, llega a un lugar llamado Bet-Semes. Dice aquí 1 de Samuel 6, 19 al 20. Dice, pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Versículo 20. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Qué terrible. ¿Sabe? Aproximadamente 7 meses estuvo el arca entre los filisteos. Y la pregunta es, ¿qué pasó en Israel estos 7 meses? ¿Quieres saber qué pasó? Nada. Porque a nadie le importaba la presencia de Dios, a nadie le importaba si había tabernáculo, no le importó. Entonces pasaron 7 meses, pudo haber pasado 1 año y nadie iba a hacer nada. ¿Se da cuenta qué peligroso es el hombre? Sabe que las cosas están mal
¿Y sabe qué hacemos? Nada. Sabe que necesitamos hacer un cambio, que necesitamos mover esto, necesitamos cambiar esto en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nada. Decimos, pues ya, el tiempo lo curará, el tiempo lo quitará, el tiempo lo restaurará. Pero la verdad es que el tiempo no hace absolutamente nada. Y entonces el arca llega a este lugar llamado Bet-Semes y cometen una tontería. Llega el arca y entonces la gente se empieza a juntar ahí. Dicen, es el arca, hemos escuchado del arca. ¿Y si la destapamos? Es que yo tengo mucha curiosidad. Algo debe tener ahí adentro. Dicen que están las tablas de la ley, dicen que está la vara de Aarón y que hay maná allá adentro. ¿La destapamos? Y ahí está la gente. Quitan el propiciatorio, que es la tapa, la quitan, y ahí están todos asomándose. La dejan destapada y viene cualquier persona, cualquiera que pasaba y dice, órale, eso es lo que está dentro del arca. Wow, increíble. ¿Saben qué pasa? Dios trae muerte, mata 70 personas. Y entonces la gente entra en conflicto y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué Dios tan duro? ¿Qué Dios tan drástico? Dirían algunos. Pero ¿saben cuál es el problema? No sé si usted sepa, pero en Números capítulo 4 versículo 20 Dios prohíbe observar lo que está dentro de los muebles sagrados. Dios les había dicho y había quedado por escrito que no podían mirar lo que estaba adentro. Estaba escrito. Diga conmigo, estaba escrito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están ignorando la palabra de Dios y ellos están haciendo lo que ellos quieren. Ignorar la palabra de Dios por hacer lo que ellos quieren. ¿Les suena? Ignorar la palabra de Dios es algo que podemos hacer, usted y yo. De hecho, cuando pecamos, cuando fallamos, eso es precisamente lo que hacemos. Cuando yo peco, cuando yo fallo, eso es lo que yo hago. Ignorar ¿qué? La palabra de Dios. Y entonces la gente se da por asustada, se da por sorprendida. ¿Y por qué hay tanta muerte en el planeta? ¿Y por qué Dios permite todas estas tragedias? De hecho, Dios no tiene nada que ver. De hecho, el problema somos nosotros. De hecho, el problema somos nosotros. Hemos maldecido la tierra, nos hemos maldecido a nosotros mismos. Hemos dañado a nuestro propio al propio ser humano, a nuestros propios hermanos. Nos hemos dañado, nos hemos lastimado, nos hemos ofendido. Y encima decimos, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué? Porque nosotros somos malos. Necesitamos la presencia de Dios y queremos que las cosas cambien. Necesitamos que la presencia de Dios esté aquí y dejar de ignorar las escrituras. ¿Sabe que Yeshua, cuando él vino, se encontró con algo parecido? ¿Sabe? Aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, esta es una gran lección que Yeshua les está dando. Si usted lee desde el capítulo 21, Yeshua está cerca del templo y está dirigiéndose a sacerdotes. Pero cuando le está hablando a los sacerdotes, a los ancianos del lugar, es decir, los líderes del templo, les está hablando, se le juntan los fariseos y se le juntan los saduceos. Yeshua está hablando y les está dando verdad. Incluso una de las parábolas que él dice es la parábola de la fiesta de bodas. ¿Recuerdan esa parábola de la fiesta de bodas? Un hombre, un rey que hace que su hijo se va a casar y dice, queremos hacer una gran celebración, manden las invitaciones, que la gente venga a la celebración, a la boda de mi hijo. ¿Y saben qué pasa? Llegan las invitaciones a la gente y la gente dice, la boda, no puedo, es que tengo mucho trabajo, si no, sí iría. Y el otro, no, es que no me siento bien de mi panza, no sé, como que ando medio malito, no voy a poder ir. ¿Saben qué? Cuando regresan los siervos del rey le dicen, oye rey, nadie quiere ir a la boda. El rey se enoja. Dicen, salgan y empiezan a invitar a la gente que está allá afuera. Al que quiera venir, que venga. Y entonces empiezan a meter a la gente a la boda. Y llega el rey a la boda y se encuentra con uno que trae
sus tenis, va de bermudas, lleva su playerita de tirantitos y se le queda viendo el rey y le dice: ¿perdón? Sí sabías que vienes a una boda, ¿no? Sí, pero pues alguien me invitó, no sé qué hago. Y entonces el rey le dice: ¿saben qué? Sáquenlo de este lugar, porque no está vestido propiamente para la boda. Está dando ahí una semblanza, una analogía a Yeshua, porque al final dice: sáquenlo porque allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo aquí Yeshua? Está diciendo: quien no esté preparado, quien no haya atendido a la palabra, quien no esté vestido correctamente, es posible que te hayas colado a la boda, que hayas llegado por accidente y que digas: pues ya estoy aquí adentro, ya la hice. Aún allá adentro el rey te va a decir: tú no estás vestido propiamente, haz favor de salirte o te sacamos. ¿Saben que esto es muy serio? Esto es muy importante, porque esto tiene que ver con nuestra salvación. Ignorar lo que la palabra de Dios dice puede afectar el rumbo de nuestra vida y perder nuestra salvación. Y Yeshua al final de toda esta enseñanza les dice a los fariseos, le dice a los saduceos: entonces respondiendo Jesús, versículo 29 del capítulo 22, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y Yeshua termina diciendo: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Para ser escogido necesito dejar de ignorar lo que la palabra de Dios dice. Ignorar la palabra de Dios es igual a fallar, dejar de dar en el blanco, es decir, pecar. Número 5, estación número 5, la casa de Aminadab. Entonces, después de que el arca llegó a Bet-Semes y destapan el arca y ahí está la gente observando algo que no tenían que hacer por ignorar la palabra de Dios, entonces dicen los de Bet-Semes: ¿saben qué? Llévense el arca. Que conste que los de Bet-Semes no eran filisteos, eran del pueblo de Dios, pero ignoraban la palabra de Dios. Y entonces dicen: no, mejor llévenselo. Entonces se la llevan a un hombre llamado Aminadab, el cual se encuentra en Kiriat Jearim. Dice aquí primera de Samuel 7, 1 y 2, dice: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Aminadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo. Diga conmigo: mucho tiempo. ¿Cuánto? 20 años. Desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ya habían pasado 7 meses con los filisteos, y ahora el arca llega a la casa de Aminadab en Kiriat Jearim, y dice que pasó ahí largo tiempo, 20 años. Y la pregunta es la misma: ¿y el tabernáculo? ¿Y la adoración en el tabernáculo? Si el arca no estaba ahí, ¿saben qué había? Nada. Es como si usted dentro de 8 días viniera y dijera: no hay reunión. No hubo reunión, no, es que hubo partido, creo que jugó el América. Ya saben que se para medio país cuando juega el América. Sí, yo solamente digo la verdad. Que usted viniera dentro de 15 días, no hubo reunión. Eso creo que fue el cumpleaños de la esposa del pastor, creo que no. ¿Qué pensaría usted? Qué poco compromiso. ¿Sabe? A veces podemos actuar de esa manera. Dejar y dejar y dejar y dejar. Pasaron más de 20 años. Y en el tabernáculo yo me imagino que estaban todo lleno de polvo, ya se habían olvidado. Y el arca del pacto en la casa, en una casa de un hombre llamado Aminadab, cuando el arca era lo más importante. ¿Sabe? Esto es
una fotografía de lo que está pasando hoy en día, ¿Sabe? Las iglesias están llenas, lamentablemente nuestras iglesias están llenas de cosas que tienen que ver más con nosotros que con Dios. Y eso es muy triste, porque pensamos que la iglesia es para nosotros. Y entonces creemos que la iglesia se trata de que el pastor se pare aquí y los tenga que entretener para que usted esté a gusto, para que no se me duerma. No, y entonces dicen, pues hoy no estuvo muy bueno, ¿no? Pues, entonces usted se va manejando su carro, pues hoy no estuvo muy bueno, hoy la alabanza estuvo medio, bueno. Y ya su hijo le dice, oye papá, para 20 pesos que das de ofrenda, pues no me hagas. ¿Qué querías, no? Se ríen porque saben, ¿verdad? Entonces, queremos que haya más calidad, queremos que haya más entretenimiento, queremos que haya lo más nuevo, que haya lo mejor. Quitémonos esa idea. La iglesia no es para nosotros. La razón de la iglesia es Jesús, es Dios. Y sabe, hemos olvidado lo más importante, la presencia de Dios. El arca la podemos tener por allá. ¿Sabe que pasaron 20 años en la casa de este hombre? ¿Sabe que tuvo el arca del pacto en su casa? Yo le pregunto, ¿qué haría usted si hubiese tenido el arca del pacto en su casa? Piense, ¿dónde usted hubiese acomodado el arca del pacto? Piense, por favor. Imagínese que vienen los levitas y vienen cargando, tocan tu puerta y te dicen, oye, traemos el arca del pacto, ¿la podemos dejar aquí? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la pondría usted? ¿En el garage? ¿En la azotehuela? ¿En el cuarto de los tiliches? ¿Dónde usted pondría el arca del pacto? ¿En el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar en su casa? ¿No tienen un mejor lugar en su casa? Sí tienen. La sala. Bueno, imagínense que este hombre tuvo el arca del pacto en su casa por 20 años. Y pregúnteme qué pasó en esos 20 años en su casa. ¿Quiere que le diga? No pasó nada. 20 años en su casa, el arca. ¿Y saben qué pasó? Nada. Este hombre era un irreverente. Este hombre ni siquiera sabía lo que tenía en su casa. Yo estoy seguro que si usted sabe que en su casa están enterrados 20 millones de dólares exactamente debajo de su sillón favorito donde se sienta a ver la tele, usted no dice, ay, ahí los dejamos, ahí están bien guardaditos. No creo. ¿Sabe? Este hombre tuvo la presencia de Dios en su casa y no hizo absolutamente nada. 20 largos años. ¿Sabe? Una de mis oraciones es que podamos vivir conscientes de la presencia de Dios todos los días. ¿Sabe que usted durante el día, durante la semana, usted pierde conciencia de la presencia de Dios? ¿Se le olvida delante de quién está viviendo? ¿Sabe usted que está viviendo delante de la presencia de Dios? ¿Sí? Cuando usted está mintiendo, cuando usted no está desobedeciendo, Dios se sigue ahí. No crea que Dios se tapa los ojos y dice, no voy a ver. Dios nos ve cuando estamos mintiendo. Dios nos ve cuando estamos haciendo lo incorrecto. Dios nos ve cuando estamos fallando. Se nos olvida delante de quién estamos viviendo. En cualquier parte del día podemos olvidar esa conciencia de que estamos viviendo delante de la presencia del Señor. Esto fue lo que hizo este hombre. Vivió todos los días de una manera común, de una manera normal, y se le olvidó que en su casa estaba el arca del pacto. Sexta estación, la casa de Obed-edom, 2 de Samuel 6:11. Entonces sucede que pasan 20 años. Precisamente en esos 20 años fue cuando el rey Saúl estuvo al frente de la nación. Usted sabe que Saúl era un egoísta. El rey Saúl no hizo absolutamente nada para traer el arca de regreso. Él dijo, ¿dónde está el arca? No, pues está en la casa de Abinadab. Pues ahí que se quede, vamos a seguir nuestros asuntos, nuestras broncas, vamos a seguir en lo nuestro. Saúl se dedicó a reinar supuestamente y se olvidó de lo más importante durante 20 años.
Después de que Saúl muere, David asciende como rey. Y cuando David es puesto como rey, una de las primeras cosas que hacen, ¿sabes qué es? Esa es la gran diferencia entre una persona que ama a Dios y ama la presencia de Dios, y alguien que nada más quiere usar a Dios para lograr sus objetivos. ¿Qué diferencia? Querer usar a Dios para lograr tus objetivos, tus sueños, tus propósitos, tus necesidades. David dice, no, yo no lo quiero para eso. Lo primero que hace cuando David asciende al trono es decir, ¿dónde está el arca? Tráiganla para acá. Y usted sabe ese capítulo que David comete un error porque él está tan emocionado de que va a traer el arca de regreso, que la sube, el arca la sube en una carreta, cosa que no tenía que hacer. Usted sabe cómo tenía que ser transportada el arca. El arca va cargada en los hombros y solamente los levitas, los de Coat, podían cargar el arca. Nadie más lo podía hacer. Y entonces un hombre toca el arca y ese hombre cae muerto. Y entonces David se frustra y dice, algo hice mal. Pero mientras está reaccionando, el arca del pacto va a parar a la casa de este hombre llamado Obed Edom. Imagínense nada más qué tragedia. Estamos hablando del mueble que representa la presencia de Dios y ya anduvo de aquí para allá. Pasa de la casa de Aminadab, pasa ahora a la casa de un hombre llamado Obed Edom. Dice 2 Samuel 6:11, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom Geteo. Le gustaba mucho dormir. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Qué diferencia. 20 años en la casa de Aminadab y no pasó absolutamente nada. Llega a la casa de un hombre, Obed Edom, 3 meses. Dice, y en 3 meses su casa fue tan bendecida que le fueron a decir al rey, oye David, la casa de Obed Edom está siendo bendecida por Dios. Y entonces David dice, vamos a traer el arca de regreso a la ciudad. ¿Se dan cuál es la diferencia de 20 a 3 meses? ¿Cuál es la diferencia? Que Obed Edom obedecía al Señor, reverenciaba al Señor, reconocía al Señor. Esa es la gran diferencia. No se te olvide delante de quién estás viviendo. Esa es la gran diferencia para todos los días de tu vida. Si tú vives olvidándote de Dios y nada más acordándote de Dios de vez en cuando, obviamente podrán pasar 20 años como Aminadab y no va a pasar absolutamente nada. En cambio, 3 meses en la vida de un hombre como Obed Edom, de obediencia, de reverencia a Dios, hizo la gran diferencia. La última, 2 Samuel 6:16. Póngase de pie, por favor. Hola Colectivo 7. No puedes perderte nuestra nueva serie Mishkan. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.